Tres cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Ride y el pisapapeles. Para ver a Charles Ritter tuve que atravesar toda Bélgica en tren. Teniendo en cuenta las dimensiones del país, fue como viajar del centro de una ciudad a un suburbio más o menos lejano. Madame Ana y yo tomamos el rápido de Amberes a las 11 de la mañana. Y poco antes del mediodía, después de haber hecho una conexión, estábamos en el andén de Blanken, un pueblo perdido en una planicie sin gracia, cerca de la frontera francesa. «Ahora a caminar», dijo Madame Ana. Y nos echamos a caminar por el campo chato, recordando la vez que en la biblioteca de Madame Ana cogí al azar un libro de Ride y no lo abandoné hasta que terminé de leerlo. Y después no quiso leer otra cosa que Ritter. Eso era verdad. Durante un mes pasé leyendo sus obras. Intemporales, transcurrían en un país sin nombre ni fronteras, que podía corresponder a una kermés flamenca, pero también a una verbena española o a una fiesta bávara de la cerveza. Por ellas discurrían hombres corpulentos, charlatanes y dragones, que tumbaban a las doncellas en los prados y se desafiaban a combates singulares, en los que predominaba la fuerza sobre la destreza. Carecían de toda elegancia esas obras, pero eran coloreadas, violentas, impúdicas, tenían la fuerza de un puño de labriego haciendo trizas un terrón de arcilla. Al ver mi entusiasmo, Madame Ana me reveló que Ritter era su padrino. Y es por ello que ahora, anunciada nuestra visita, nos acercábamos a su casa de campo cortando una pradera. No lejos distinguí un pedazo de mar plomizo y agitado que me pareció, en ese momento, una interpolación del paisaje de mi país. Cosa extraña eran quizás las dunas, la hierba ahogada por la arena, y la tenacidad con que las olas barrían esa costa seca. Al doblar un sendero avistamos la casa, una casa banal como la de cualquier campesino del lugar, construida al fondo de un corral que circundaba un muro de piedra. Precedidos por una embajada de perros y gallinas llegamos a la puerta. «Hace por lo menos 10 años que no lo veo», dijo Madame Ana. «Él vive completamente retirado». Nos recibió una vieja que podía ser una gobernanta o ama de llaves. «El señor los espera». Ride estaba sentado en un sillón de su sala escritorio, con las piernas cubiertas con una frazada, y al vernos aparecer no hizo el menor movimiento. No obstante, por las dimensiones del sillón y el formato de sus botas, pude apreciar que era extremadamente fornido, y comprendí en el acto, que entre él y sus obras, no había ninguna fisura. Que ese viejo corpachón, rojo, canoso, con un bigote amarillo por el tabaco, era el molde, ya probablemente averiado, de donde habían salido en serie sus colosos. Madame Ana le explicó que era un amigo que venía de Sudamérica y que había querido conocerlo. Ride me invitó a sentarme con un ademán frente a él, mientras su ahijada le daba cuenta de la familia, de lo que había sucedido en tantos años que no se veían. Ride la escuchaba aburrido, sin responder una sola palabra, contemplando sus dos enormes manos curtidas y pecosas. Tan solo de vez en cuando, levantaba un ojo para observarme a través de sus cejas grises. Mirada rápida, celeste, que solo en ese momento parecía cobrar una irresistible acuidad. Luego recaía en su distracción, en su torpor. La gobernanta había traído una botella de vino con 2 vasos y una tisana para su patrón. Nuestro brindis no encontró ningún eco en Ride, que sin tocar su tisana, jugaba ahora con su dedo pulgar. Madame Ana seguía hablando, y Ride parecía, si no complacerse, al menos habituarse a esa cháchara que amoblaba el silencio y lo ponía al abrigo de toda interrogación. Aprovechando una pausa de Madame Ana, pude al fin intercalar una frase. «He leído todos sus libros, señor Ride, y créame que los he apreciado mucho. Pienso que es usted un gran escritor. No creo exagerar. Un gran escritor». Lejos de agradecerme, Ride se limitó una vez más a clavarme sus ojos celestes, esta vez con cierto estupor. Y luego, con la mano indicó vagamente la biblioteca de su sala, que ocupaba íntegramente un muro, desde el suelo hasta el cielo raso. En su gesto creí comprender una respuesta. «¿Cuánto se ha escrito?» «Pero dígame, señor Ride», insistí, «¿en qué mundo viven sus personajes? ¿De qué época son? ¿De qué lugar?» «¿Época? ¿Lugar?», preguntó a su vez, y volviéndose a Madame Ana, la interrogó sobre un perro, que seguramente les era familiar. Madame Ana le contó la historia del perro, muerto ya hacía años. Y Ride pareció encontrar un placer especial en el relato, pues se animó a probar su tisana y encendió un cigarrillo. Pero ya la gobernanta entraba con una mesita rodante anunciándonos el almuerzo, que tomaríamos allí en la sala, para que el señor no tuviera que levantarse. El almuerzo fue penosamente aburrido. Madame Ana, agotado ya su repertorio de novedades, no sabía qué decir. Ride solo abría la boca para engullir su comida, con una voracidad que me chocó. Yo reflexionaba sobre la decepción, sobre la ferocidad que pone la vida en destruir las imágenes más hermosas que nos hacemos de ella. Ride poseía la talla de sus personajes, pero no su voz ni su aliento. Ride era,
ahora lo notaba, una estatua hueca. Solo cuando llegamos al postre, al beber medio vaso de vino, se animó a hablar un poco y narró una historia de caza, pero enredada, incomprensible, pues transcurría tan pronto en Castilla la Vieja como en las planicies de Flandes, y el protagonista era alternativamente Felipe II y el mismo Ride. En fin, una historia completamente idiota. Luego vino el café y el aburrimiento se espesó. Yo miraba a Madame Ana de reojo, rogándole casi que nos fuéramos ya, que encontrara una excusa para salir de allí. Ride además, embotado por la comida, cabeceaba en un sillón, ignorándonos. Por hacer algo me puse de pie, encendí un cigarrillo y di unos pasos por la sala escritorio. Fue solo en ese momento cuando lo vi. Cúbico, azul, transparente, con las aristas biseladas. Estaba en la mesa de Ride, detrás de un tintero de bronce. Era exacto al pisapapeles que me acompañó desde la infancia hasta mis 20 años, su réplica perfecta. Había sido de mi abuelo, que lo trajo de Europa a fines de siglo, lo legó a mi padre y yo lo heredé junto a libros y papeles. Nunca pude encontrar en Lima uno igual. Era pesado, pero al mismo tiempo diáfano, verdaderamente funcional. Una noche, en Miraflores, fui despertado por un concierto de gatos que celaban en la azotea. Salí al jardín, grité, los amenacé. Pero como seguían haciendo ruido, regresé a mi cuarto, busqué qué cosa arrojarles y lo primero que vi fue el pisapapeles. Cogiéndolo, salí nuevamente al jardín y lancé el artefacto contra la bugambilla donde maullaban los gatos. Estos huyeron y pude dormir tranquilo. Al día siguiente, lo primero que hice al levantarme fue subir al techo para recoger el pisapapeles. Inútil encontrarlo. Examiné la azotea palmo a palmo, aparté una por una las ramas de la bugambilla, pero no había rastro. Se había perdido, para siempre. Pero ahora, lo estaba viendo otra vez. Brillaba en la penumbra de ese interior belga. Acercándome lo cogí, lo sopesé en mis manos, observé sus aristas quiñadas, lo miré al trasluz contra la ventana, descubrí sus minúsculos globos de aire capturados en el cristal. Cuando me volví hacia Ride para interrogarlo, noté que interrumpiendo su siesta, me estaba observando, ansiosamente. «Es curioso», dije mostrándole el pisapapeles. «¿De dónde lo ha sacado usted?» Rida acarició un momento su pulgar. «Yo estaba en el corral. Hace de eso, unos 10 años», empezó. Era de noche. Había luna, una maravillosa luna de verano. Las gallinas estaban alborotadas, pensé que era un perro vecino que merodeaba por la casa. Cuando de pronto un objeto cruzó la cerca y cayó a mis pies. Lo recogí. Era el pisapapeles. «¿Pero cómo vino a parar aquí?» Ride sonrió esta vez. «Usted lo arrojó». El ropero, los viejos y la muerte. El ropero que había en el cuarto de papá no era un mueble más, sino una casa dentro de la casa. Heredado de sus abuelos, nos había perseguido de mudanza en mudanza, gigantesco, embarazoso, hasta encontrar en el dormitorio paterno de Miraflores su lugar definitivo. Ocupaba casi la mitad de la pieza y llegaba prácticamente al cielo raso. Cuando mi papá estaba ausente, mis hermanos y yo penetrábamos en él. Era un verdadero palacio barroco, lleno de perillas, molduras, cornisas, medallones y columnatas, tallado hasta en sus últimos repliegues por algún ebanista decimonónico y demente. Tenía 3 cuerpos, cada cual con su propia fisonomía. El de la izquierda era una puerta pesada como la de un zaguán, de cuya cerradura colgaba una llave enorme, que ya en sí era un juguete proteico, pues la utilizábamos indistintamente como pistola, cetro o cachiporra. Allí guardaba mi papá sus ternos y un abrigo inglés que nunca se puso. Era el lugar obligado de ingreso a ese universo que olía a cedro y naftalina. El cuerpo central, que más nos encantaba por su variedad, tenía 4 amplios cajones en la parte inferior. Cuando papá murió, cada uno de nosotros heredó uno de esos cajones, y estableció sobre ellos una jurisdicción tan celosa como la que guardaba papá sobre el conjunto del ropero. Encima de los cajones había una hornacina con una treintena de libros escogidos. El cuerpo central terminaba en una puerta alta y cuadrangular, siempre con llave. Nunca supimos qué contuvo, tal vez esos papeles y fotos que uno arrastra desde la juventud y que no destruye por el temor de perder parte de una vida, que en realidad ya está perdida. Finalmente, el cuerpo de la derecha era otra puerta, pero cubierta con un espejo biselado. En su interior había cajones en la parte baja, para camisas y ropa blanca, y encima un espacio sin tableros, donde cabía una persona de pie. El cuerpo de la izquierda se comunicaba con el de la derecha por un pasaje alto, situado detrás de la hornacina. De este modo, uno de nuestros juegos preferidos era penetrar en el ropero por la puerta de madera y aparecer al poco rato por la puerta de vidrio.
El pasaje alto era un refugio ideal para jugar a las escondidas. Cuando lo elegíamos, nunca nuestros amigos nos encontraban. Sabían que estábamos en el ropero, pero no imaginaban que habíamos escalado su arquitectura y que yacíamos extendidos sobre el cuerpo central, como en un ataúd. La cama de mi papá estaba situada justo frente al cuerpo de la derecha. De modo que cuando se enderezaba sobre sus almohadones para leer el periódico, se veía en el espejo. Se miraba entonces en él, pero más que mirarse miraba a los que en él se habían mirado. Decía entonces: allí se miraba don Juan Antonio Ribeiro y Estada, y se anudaba su corbatín de lazo, antes de ir al Consejo de Ministros. O allí se miró don Ramón Ribeiro y Álvarez del Villar, para ir después a dictar su cátedra a la Universidad de San Marcos. O cuántas veces vi mirarse allí a mi padre, don Julio Ribeiro y Benítez, cuando se preparaba para ir al Congreso, a pronunciar un discurso. Sus antepasados estaban cautivos, allí, al fondo del espejo. Él los veía y veía su propia imagen superpuesta a la de ellos, en ese espacio irreal, como si de nuevo, juntos, habitaran por algún milagro el mismo tiempo. Mi padre penetraba por el espejo al mundo de los muertos, pero también hacía que sus abuelos accedieran por él al mundo de los vivos. Admirábamos la inteligencia con que ese verano se expresaba, sus días siempre claros y accesibles al goce, el juego y la felicidad. Mi padre, que desde que se casó había dejado de fumar, de beber y de frecuentar a sus amigos, se mostró más complaciente. Y como los frutales de la pequeña huerta habían dado sus mejores dádivas, invitando a la admiración, y se había logrado al fin adquirir en la casa una vajilla decente, decidió recibir, de tiempo en tiempo, a alguno de sus viejos camaradas. El primero fue Alberto Riquets. Era la versión de mi padre, pero en un formato más reducido. La naturaleza se había dado el trabajo de editar esa copia, por precaución. Tenían la misma palidez, la misma flacura, los mismos gestos y hasta las mismas expresiones. Todo ello venía de que habían estudiado en el mismo colegio, leído los mismos libros, pasado las mismas malas noches y sufrido la misma larga y dolorosa enfermedad. En los 10 o 12 años que no se veían, Riquets había hecho fortuna trabajando tenazmente en una farmacia que ya era suya. A diferencia de mi padre, que solo había conseguido a duras penas comprar la casa de Miraflores. En esos 10 o 12 años Riquets había hecho algo más, tener un hijo, Albertito, al que trajo en su visita inaugural. Como los hijos de los amigos rara vez llegan a ser amigos entre sí, nosotros recibimos a Albertito con recelo. Lo encontramos raquítico, lerdo, y por momentos, francamente idiota. Mientras mi padre paseaba a Alberto por la huerta, mostrándole el naranjo, la higuera, los manzanos y las vides, nosotros llevamos a Albertito a jugar a nuestro cuarto. Como Albertito no tenía hermanos, ignoraba muchos de nuestros juegos caseros y colectivos. Se mostró torpe para asumir el papel de indio y mucho más para dejarse coser a tiros por el sheriff. Tenía una forma poco convincente de caer muerto y era incapaz de comprender que una raqueta de tenis podía también ser una ametralladora. Por todo ello, renunciamos a compartir con él nuestro juego preferido, el del ropero. Y nos concentramos más bien en entretenimientos menudos y mecánicos que dejaban a cada cual librado a su propia suerte, como hacer rodar carritos por el piso o armar castillos con cubos de madera. Mientras jugábamos esperando la hora del almuerzo, veíamos por la ventana a mi padre y a su amigo, que recorrían ahora el jardín, pues había llegado el turno de admirar la magnolia, el cardenal, las dalias, los claveles y los alelíes. Desde hacía años, mi padre había descubierto las delicias de la jardinería, y la profunda verdad que había en la forma de un girasol o en la eclosión de una rosa. Por eso sus días libres, lejos de pasarlos como antes en fatigosas lecturas que lo hacían meditar sobre el sentido de nuestra existencia, los ocupaba en tareas simples como regar, podar, injertar o sacar mala hierba, pero en las que ponía una verdadera pasión intelectual. Su amor a los libros había derivado hacia las plantas y las flores. Todo el jardín era obra suya. Y como un personaje volteriano había llegado a la conclusión de que en cultivarlo residía la felicidad. Algún día me compraré en Tarma, no un terreno, como acá, sino una verdadera granja. Y entonces verás, Alberto, entonces sí verás lo que puedo llegar a hacer, escuchamos decir a mi padre. Mi querido Perico, para Tarma, Chaclacayo, respondió su amigo, aludiendo a la casa suntuosa que se estaba construyendo en dicho lugar. Casi el mismo clima, y apenas a 40 kilómetros de Lima. Sí, pero en Chaclacayo no vivió mi abuelo, como en Tarma. Aún sus antepasados, y sus amigos de juventud lo llamaban Perico.
Albertito hizo rodar su carrito debajo de la cama, se introdujo bajo ella para buscarlo y entonces lo escuchamos lanzar un grito de victoria. Había descubierto allí una pelota de fútbol. Hasta ese momento ignorábamos, nosotros que penábamos para entretenerlo, que si tenía una manía secreta, un vicio de niño decrépito y solitario, era el de darle de patadas a la pelota de cuero. Ya la había cogido del pasador y se aprestaba a darle un puntapié, pero lo contuvimos. Jugar en el cuarto era una locura, hacerlo en el jardín nos estaba expresamente prohibido, de modo que no quedó otro remedio que salir a la calle. Esa calle había sido escenario de dramáticos partidos que jugáramos años atrás contra los hermanos Gómez, partidos que duraban hasta 4 y 5 horas y que terminaban en plena oscuridad, cuando ya no se veía ni arcos ni rivales, y se convertían, los partidos, en una contienda espectral, en una batalla feroz y ciega, en la que cabían todo tipo de trampas, abusos e infracciones. Nunca ningún equipo profesional puso, como nosotros en esos encuentros infantiles, tanto odio, tanto encarnizamiento y tanta vanidad. Por eso, cuando los Gómez se mudaron, abandonamos para siempre el fútbol. Nada podía ya ser comparable a esos pleitos, y recluimos la pelota debajo de la cama. Hasta que Albertito la encontró. Si quería fútbol, se lo daríamos hasta por las narices. Hicimos el arco junto al muro de la casa para que la pelota rebotara en él, y colocamos a Albertito de guardavalla. Nuestros primeros tiros los atajó con valentía. Pero luego lo bombardeamos con disparos rasantes, para darnos el placer de verlo estirado, despatarrado y vencido. Luego le tocó patear a él, y yo pasé al arco. Para ser enclenque tenía una patada de mula, y su primer tiro lo detuve, pero me dejó doliendo las manos. Su segundo tiro, dirigido a un ángulo, fue un gol perfecto. Pero el tercero fue un verdadero prodigio. La bola cruzó por entre mis brazos, pasó por encima del muro, se coló entre las ramas del jazminero trepador, salvó un cerco de cipreses, rebotó en el tronco de la acacia y desapareció en las profundidades de la casa. Durante un rato esperamos sentados en la vereda que nos fuera devuelta la pelota por la sirvienta, como solía ocurrir. Pero nadie aparecía. Cuando nos aprestábamos a ir a buscarla, se abrió la puerta falsa de la casa y salió mi padre con la pelota debajo del brazo. Estaba más pálido que de costumbre. No dijo nada, pero lo vimos dirigirse resueltamente hacia un obrero que venía silbando por la vereda del frente. Al llegar a su lado, le colocó la pelota entre las manos y volvió a la casa sin ni siquiera mirarnos. El obrero tardó en darse cuenta de que esa pelota le acababa de ser regalada, y cuando se percató de ello emprendió tal carrera que no pudimos alcanzarlo. Por la expresión de abatimiento de mi mamá, que nos esperaba en la puerta para llamarnos a la mesa, supusimos que había ocurrido algo muy grave. Con un gesto tajante de la mano nos ordenó entrar a la casa. «¿Cómo han hecho eso?», fue lo único que nos dijo cuando pasamos a su lado. Pero al notar que una de las ventanas del dormitorio de mi papá, la única que no tenía reja, estaba entreabierta, sospechamos lo que había sucedido. Albertito, con un golpe maestro, que nunca ni él ni nadie repetiría, así pasaran el resto de su vida ensayándolo, había logrado hacerle describir a la pelota una trayectoria insensata que a pesar de muros, árboles y rejas, había alcanzado al espejo del ropero en pleno corazón. El almuerzo fue penoso. Mi padre, incapaz de reprendernos delante de su invitado, consumía su cólera en un silencio que nadie se atrevía a interrumpir. Solo a la hora del postre mostró cierta condescendencia y contó algunas anécdotas que regocijaron a todos. Alberto lo imitó, y la comida terminó entre carcajadas. Pero ello no borró la impresión general de que ese almuerzo, esa invitación, esos buenos deseos de mi padre de reanudar con sus viejas amistades, cosa que nunca repitió, había sido un fiasco total. Los Riquet se fueron de buena hora, para terror de nosotros, que temíamos que nuestro padre aprovechara la coyuntura para castigarnos. Pero la visita lo había fatigado, y sin decirnos nada se fue a dormir su siesta. Cuando se despertó, nos congregó en su cuarto. Estaba descansado, plácido, recostado en sus almohadones. Había hecho abrir de par en par las ventanas para que penetrara la luz de la tarde. «Miren», dijo, señalando el ropero. Era en realidad lamentable. Al perder el espejo, el mueble había perdido su vida. Donde estaba antes el cristal, solo quedaba un rectángulo de madera oscura, un espacio sombrío que no reflejaba nada y que no decía nada. Era como un lago radiante, cuyas aguas se hubieran súbitamente evaporado. «El espejo donde se miraban mis abuelos», suspiró y nos despachó enseguida con un gesto. A partir de entonces, nunca lo escuchamos referirse más a sus antepasados. La desaparición del espejo los había hecho automáticamente desaparecer.
Su pasado dejó de atormentarlo y se inclinó más bien curiosamente sobre su porvenir. Ello tal vez porque sabía que pronto había de morirse y que ya no necesitaba del espejo para reunirse con sus abuelos. No en otra vida, porque él era un descreído, sino en ese mundo que ya lo subyugaba, como antes los libros y las flores. El de la nada. Demetrio. Dentro de un cuarto de hora serán las 12 de la noche. Esto no tendría ninguna importancia si es que hoy no fuera el 10 de noviembre de 1953. En su diario íntimo, Demetrio von Hageun anota: el 10 de noviembre de 1953 visité a mi amigo Marius Carlen. Debo advertir que Marius Carlen soy yo, y que Demetrio von Hageun murió hace exactamente 8 años y 9 meses. Pocas semanas después de su muerte se publicó en un periódico local una nota malintencionada que decía: como saben nuestros lectores, el novelista Demetrio von Hageun murió el 2 de enero de 1945. En su diario íntimo aún inédito se encontraron anotaciones correspondientes a los 8 años próximos. Se descubrió que lo escribía por adelantado. Únicamente la amistad que me unía a Demetrio me incitó a emprender investigaciones para las que no encuentro otro adjetivo que el clásico de minuciosas. Si bien no lo veía desde la última guerra, conservaba de él un recuerdo simpático y siempre me pareció un hombre probo, serio, sin mucha fantasía e incapaz de cualquier mistificación. El hecho, pues, de que escribiera su diario por adelantado solo sugería dos hipótesis. O era una broma de los periodistas, que habían cotejado mal las fechas de su diario inédito, o se trataba más bien del principio de un interesante enigma. Cuando su cadáver fue trasladado a Utrecht, Demetrio murió misteriosamente en una taberna de Amberes. Hice un viaje especial a dicha ciudad y extraje de la biblioteca municipal el manuscrito de su diario. Revisado superficialmente por los periodistas, quienes habían comprobado solo la incongruencia de las fechas, el manuscrito se hallaba en un estado lamentable, lleno de quemaduras de cigarrillo y manchas de café. Con una paciencia de paleógrafo, logré poco a poco ir descifrando sus páginas, esencialmente aquellas que se referían a los años subsiguientes a su muerte y que la presunción general tomaba por inventadas. En efecto, una lectura de primera mano podía robustecer esta opinión. Se hablaba allí de viajes prodigiosos, de amores ardientes y generalmente desesperados, y de hechos también anodinos, como lo que comió en un restaurante o conversó con un taxista. Pero pronto, un detalle me hizo prestar atención. En la página correspondiente al 28 de julio de 1948 decía: hoy asistí al sepelio de Ernesto Panclós. El nombre de Ernesto Panclós me era vagamente familiar. Recapacitando, pude precisar que tal nombre correspondía al de un amigo común que tuvimos en la infancia. Inmediatamente traté de ubicar a sus familiares, lo que no pude lograr, pero revisando los periódicos de la época, comprobé que efectivamente, el 28 de julio de 1948, había sido inhumado el cadáver de Ernesto Panclós. Este aserto me intrigó un poco, pero no me curó de cierto escepticismo. Pensé que podría tratarse de una simple coincidencia, o de un caso de adivinación no ajeno al temperamento de los artistas. Pero de todos modos quedé preocupado, y solo por el afán de tranquilizarme, decidí llevar mis indagaciones hasta sus últimas consecuencias. En la página correspondiente al 14 de abril de 1949 decía: esta tarde tomaré el avión para Oslo y visitaré el Museo Nacional de la ciudad. Tuve que hacer una inquisición en todos los registros de las compañías aéreas, hasta que al fin descubrí que en la lista de viajeros de una de ellas figuraba el nombre de Demetrio von Hageun. Incitada mi curiosidad me trasladé a Oslo, y en el libro de visitantes ilustres del Museo Nacional aparecía registrada la firma de mi amigo. Fue entonces cuando comencé a sospechar que algo extraño había ocurrido. Varias veces acudí al cementerio de Utrecht a fin de mirar la lápida mortuoria y verificar el nombre y la fecha de deceso de Demetrio. Pero como esto no me satisfacía, inicié un enojoso trámite burocrático a fin de obtener el permiso para una exhumación. Cuando lo obtuve, hice examinar los despojos por los médicos legistas, quienes me certificaron que los restos correspondían, efectivamente, a Demetrio von Hageun. Continuando la lectura del diario, hube de hacer una nueva y definitiva comprobación. En la página escrita el 31 de agosto de 1951, decía: acabo de regresar de Alemania. No olvidaré nunca a Marion, y a la pequeña comuna de Freimann. Mis relaciones con ella han sido breves pero alucinantes. Consideré que si lograba ubicar a Marion, podría obtener una información directa e indubitable. No me fue fácil, Freimann no figuraba en los mapas y el nombre de Marion parecía ser atributo de la mayoría de las mujeres de esta comuna, y solo al cabo de una agobiadora pesquisa, pude dar con esta mujer. La descripción que me hizo de su antiguo amante coincidía con el aspecto de Demetrio.
Y aún más, tenía un hijo de sus relaciones con él. Cuando vi al vástago quedé pasmado. A pesar de ser una criatura, sus rasgos recordaban evidentemente a los de Demetrio. Completamente convencido, pero al mismo tiempo desconcertado por esta última comprobación, regresé a mi país y durante largo tiempo reflexioné, no sin temor de estar hollando un terreno prohibido, sobre estos singulares fenómenos. Incluso consulté la opinión de entendidos en la materia, pero todos acogieron mi solicitud con chanzas, se negaron a revisar mis pruebas, y dijeron que alguno de los dos, el difunto o yo, debía estar loco. Los más corteses me hablaron en términos indiferentes de prospección de la conciencia, o disimularon su ignorancia, bajo la palabra azar. Lo cierto es que en este momento mi confusión prevalece, y pocas son las conclusiones que puedo sacar. Es evidente que Demetrio murió el 2 de enero de 1945. Pero también es cierto que en 1948 asistió al entierro de Ernesto Panclós, que en 1949 estuvo en el Museo Nacional de Oslo, y que en 1951 conoció en Freiman a Marion, y tuvo con ella un hijo. Todo ello está debidamente verificado. Esto no quiere decir, sin embargo, que dichas fechas coincidieran con las del calendario oficial. El calendario oficial me ha llegado a parecer, después de lo ocurrido, una medida convencional del tiempo, útil solamente como referencia a hechos contingentes, vencimiento de letras de cambio, efemérides nacionales, pero completamente ineficaz para medir el tiempo interior de cada persona, que es en definitiva el único tiempo que interesa. Nuestra duración interior no se puede comunicar, ni medir, ni transferir. Es factible vivir días en minutos, e inversamente, minutos en semanas. Los casos son frecuentes, como es sabido, en los fenómenos de hipnotismo o en los estados de sobreexcitación o de éxtasis producidos por el amor, el miedo, la música, la fiebre, la droga o la santidad. Lo que no me explico es cómo puede trasladarse esta duración subjetiva al campo de la acción. Cómo se concilia el tiempo de cada cual con el tiempo solar. Es muy corriente pensar muchas cosas en un segundo, pero ya es más complicado hacerlas en ese lapso. Y lo cierto es que Demetrio von Hageun hizo muchísimas cosas en su tiempo personal, cosas que se cumplieron solo después en el tiempo real. Y hay muchísimas cosas que hizo y que están aún por realizarse. Por ejemplo, para el año 1954 describe un viaje al Himalaya, en el cual pierde por congelación la oreja izquierda. O sin ir tan lejos, para hoy 10 de noviembre de 1953, señala una visita a mi casa. Esto sin embargo no me ha ocurrido a mí, no ha sucedido en mi tiempo, ni en el tiempo solar. Pero aún no ha terminado el día, y todo puede ocurrir. En su diario no se precisa la hora, y aún no son las 12 de la noche. Puede por otra parte, haber aplazado esta visita, sin haberlo anotado en su diario. Falta solamente un minuto, y confieso sentir cierta impaciencia. El cuarto de hora solar en que he escrito estas páginas me ha parecido infinitamente largo. Sin embargo, no puedo equivocarme. Alguien sube las escaleras. Unos pasos se aproximan. Mi reloj marca las 12 de la noche. Tocan la puerta. Demetrio, ya está aquí.